Ok, entonces vamos a empezar con el capítulo número 4. Pero como ya hace 2 semanas que no tenemos el estudio, vamos a repasar lo que aprendimos en el capítulo 3. Comentamos en el capítulo 3, había varias cosas. O sea, número 1, decía Pablo que lo interior es más importante que lo exterior. O sea, lo que hay en nuestro corazón es más importante que lo que pueda ver, lo que podamos hacer externamente. Y él se refería específicamente a la circuncisión. Dice, de nada sirve estar por fuera circuncidado, le decía a los judíos, si tu corazón no está circuncidado. Y decíamos que ese principio lo podemos también adaptar al cristiano. Nosotros no nos circuncidamos como lo hacen los judíos, pero sí nos bautizamos. Y igual, ese bautizo que supuestamente representa la muerte y la nueva vida en Cristo, si no estamos obedeciendo a Dios, pues es lo mismo, no tiene nada, no sirve de nada. Nomás es algo que hicimos exteriormente. Lo que Dios quiere realmente es la muerte a tu vieja naturaleza y resucitar a tu nueva naturaleza. Decía Pablo que no hay un solo justo. Y esto decía, el punto de Pablo era decir que ante Dios no hay favoritismos. Todos estamos, ya sean que están circuncidados o los que no están circuncidados, seas judío, seas gentil, lo que sea, para Dios no hay favoritismo. Dios quiere tu obediencia, ¿verdad? Y todos estamos, en pocas palabras, estamos fritos ante Dios. Si Dios nos juzga por la ley, todos estamos fritos, ¿verdad? Hasta el más obediente que hay. El único que ha sido perfecto, ¿quién ha sido? Dios, Jesucristo. Cristo, nada más. Todo lo demás, Abraham, el padre de la fe, sabemos que falló, ¿verdad? David, el que tenía el corazón conforme a Dios, también falló. Y así muchas personas, ¿verdad? Pedro, Pablo, todos esos grandes personajes de la Biblia fallaron. Solamente Jesús es el único que nunca ha pecado. Y decía también Pablo que somos justificados por la fe y no por las obras. De ahí se quedó esta última parte de la carta. Recuerden, la Biblia originalmente no tenía capítulos ni versículos. Esta última parte de justificados por la fe y no por obras, sigue en el capítulo 4 va a hablar de eso, sigue ese tema. Entonces ahí nos quedamos. Ok, entonces ahora sí, capítulo 4, versículo 1 dice: entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ok, entonces aquí empieza con ese, ya viene desde el capítulo 3 con este tema de las obras y la fe. Yo por mucho tiempo al leer esta parte, al decir que no somos justificados por obras, sino por fe, lo primero que se me viene a la mente era Dios, que somos justificados no por nuestra obediencia, sino por creer en Jesús, en Dios, pues sí, en Jesús. Entonces era como que Pablo estaba poniendo 2 cosas, las obras y la fe. Y yo lo entendía como que, la obediencia contra creencia. Dios te va a justificar, no por tu obediencia, sino por tu creencia. Pero no sé, ahora desde que hemos estado estudiando la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo, como que esta idea ha cambiado en mi mente un poquito. No veo, desde que empezó el capítulo 1 Romanos, Pablo está enfatizando la obediencia. Viene diciendo obediencia, la obediencia vale más, la forma de decir la obediencia. Y de repente, Dios no te va a juzgar por obediencia, sino por creencia. Como que da un giro y digo, espérate, como que ya no hay algo ahí que no me cuadra, porque por ejemplo en el capítulo 1 dice que por medio de él, o sea, por medio de Cristo, y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a las naciones a que obedezcan la fe. Esa era la meta de él. Esa era su misión, se puede decir. Él recibió ese don apostólico, ¿para qué? Para persuadir a las naciones que obedecieran la fe. Ese era su punto del apóstol Pablo. Esa era la misión que él tenía. En el capítulo 2 dice otra vez, porque Dios no considera justo a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. En el capítulo 3 dice, ¿qué quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Entonces por eso en el capítulo 4 de repente dice, pero no te va a justificar por la obediencia, sino por la creencia. Como, no sé, como que
hay un switch ahí, como que Pablo hizo un switch que no me convence. A lo mejor pensé, a lo mejor lo estoy interpretando mal. Porque no solamente Pablo dice eso, también hemos visto que desde el Antiguo Testamento Dios quiere tu obediencia, tu obediencia, tu obediencia. En el Nuevo Testamento Jesús dice, no solamente que me diga Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Santiago también dice que de nada sirve tener fe si no tienes obras. O sea, todo eso como que esta parte no cuadra. Entonces, pero ya leyendo versículo por versículo me estoy dando cuenta que no está poniendo Pablo cuando dice obras y fe, no está poniendo la obediencia en contra de la creencia. Porque los demonios también creen y no obedecen. O sea que eso no está muy bien que digamos. Lo que está diciendo aquí Pablo es que está poniendo en contra de cada una es los rituales contra la obediencia. Cuando dice las obras, se refiere específicamente a los rituales. Eso es lo que viene diciendo. O sea, en el capítulo 2 y 3 viene diciendo Pablo, de nada sirve esa circuncisión que hiciste. Todas esas cosas que haces externamente, de nada sirve si no hay obediencia. Porque ¿qué es fe? ¿Se acuerdan? Creer en lo que no se ve. Creer es la certeza de lo que no se ve. Se espera. Ajá. Convicción de lo que no se De lo que esa es la fe, ¿verdad? Y decíamos que la palabra fe en el griego original es pistis, en el hebreo era amán, y quiere decir creer, quiere decir también lealtad, firmeza, confianza. Todo eso conlleva la fe, no nomás creer que alguien existe, ¿verdad? Comentábamos, como decía Jacobo, los demonios creen. Pero no vamos a decir que tienen fe, como que decíamos que los demonios saben que Dios existe. ¿Pero eso quiere decir que tienen fe? No. Pues no, ¿por qué? Porque no lo obedecieron. No se... dijo que fe era fidelidad. Fidelidad, confianza, certeza, lealtad, todo eso. ¿Ah? Entonces, como que aquí lo que está poniendo Pablo es, cuando dice obras y fe, se está refiriendo a los rituales y la obediencia, la fe, tu lealtad. ¿Qué prefiere Dios? ¿Tu bautizo o que lo obedezcas? Que lo obedezcan. Obviamente, a un judío se le puede decir, ¿qué prefiere Dios? ¿Tu circuncisión externa o tu circuncisión del corazón, que lo obedezcas? Pues obviamente, y eso viene diciendo Pablo desde el capítulo 1, ¿verdad? Y repito, desde el Antiguo Testamento vemos lo mismo. En 1 Samuel 15, Samuel, cuando Saúl no obedeció a Dios, ¿qué le dijo Samuel? Dice, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios? ¿O que se obedezca lo que él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. Entonces, todas esas ofrendas, rituales, todas esas obras que hacemos, está bien, no dice que Dios no le agradan, pero prefiere más tu obediencia. No hay que confundir, la salvación no se gana con esas cosas que hacemos. No puede decir, bueno, ya me bauticé, ya soy salvo. Ya puedo vivir como yo quiera, ya me puedo rezar al mundo, darle vuelo y leche porque ya me bauticé. ¿Verdad? Como que esa noción tenían los judíos, decir, yo soy circuncidado, yo soy judío, soy descendiente de Abraham, mi salvación no se pierde, yo puedo vivir como yo quiera, al cabo yo ya soy judío. Ahorita vamos a ver, conforme va, Pablo va a poner de ejemplo a Abraham, va a enfatizar más eso. Entonces, vamos a repetir otra vez, dice, entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. No dice que Abraham creyó en Dios. Dice que le creyó a Dios. Eso es bien diferente. Hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Eso es bien diferente. Y eso fue lo que justificó a Abraham. No que creyera en Dios, sino que le creyó a Dios. Ahorita vamos a ver qué fue lo que le creyó, vamos a ver más de eso, pero ¿cuál es la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios? Lo que él le dijo. O sea, creer en Dios es como saber que existe. Que existe, como los demonios. Pero creerle es como directamente de él, ¿no? Sí, o sea, por el ejemplo que me gusta siempre es cuando la persona que iba a estar que iba a cruzar la cuerda floja. ¿Se acuerdan que he puesto ese ejemplo? Que decía, a ver, ¿quién de ustedes creen? Estaba todo el público ahí. ¿Quién de ustedes creen que puedo cruzar de este edificio al otro en la cuerda floja? No, pues ya, todos. No, pues todos creían en él según.
Y dice, ok, a ver, tú le dices, súbete a mis hombros y me voy a cruzar la cuerda floja. Y no, hombre, ¿estás loco? No, a ver tú, no, tampoco, a ver tú, no, nadie quiso. Entonces ya nadie creía en él. ¿Verdad? Eso es una cosa es decirlo, otra cosa es decir, ok, yo sí creo que él puede, él dijo que él puede cruzar de aquí hasta allá. ¿Le creyeron? No le creían. Así Dios dice, ok, un día va a haber un juicio. Arrepiéntete. La pregunta es, ¿le creen? Esa es la pregunta. Ok, si le vas a creer, pues te vas a arrepentir. Yo creo en Dios, pero no, yo creo que Dios perdona a todos. No importa cómo viva Dios. No, entonces no le crees. Si Él dice que va a haber un juicio y que los que no estén ahí en el libro de la vida van a ser aventados al lago de fuego, todo eso, entonces no le crees. Si tú piensas que todos van a ser salvos porque Dios es amor, Dios perdona, entonces no le estás creyendo a Dios. Aquí lo que apartó a Abraham, lo que lo justificó fue que le creyó la promesa que Dios le había hecho. ¿Y cuál fue esa promesa? Dice en Génesis 15. Dice, luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Recuerden, Abraham ya estaba viejo y su esposa también. ¿Verdad? Pero si él le dijo a ir así como todas las estrellas, así va a ser tu descendencia, dice que él le creyó de corazón. Dios, yo te creo, Señor, yo sí creo que tú vas a cumplir tu promesa. Dice, y eso fue lo que el Señor le reconoció como justicia. Y decíamos que era creer. Esa palabra ahí, la palabra es amán. Significa mantener, rendirse, o sea, rendirse totalmente ante Dios. Ser firme, ser fiel, confiar, permanecer, confirmar, creer, cumplir, duradero, estable, lealtad. Todo eso es esa palabra. Por eso repito, cuando Pablo dice, no te justifica por tus obras, sino por tu fe. Está diciendo, no te justifica por tus rituales, por las obras que has hecho, sino por tu lealtad, tu firmeza, tu fidelidad. Eso es lo que Dios quiere de ti. Eso fue lo que mostró Abraham, eso fue lo que mostró al final David y todas las personas. Ahorita vamos a hablar más de eso. Entonces Abraham le creyó a Dios. ¿Y cómo se portaba Abraham? Era fiel. Él fue fiel. Sabemos, como dije al principio, Naín fue perfecto, tuvo sus deslices, pero la Biblia cuando menciona a Abraham siempre lo pone arriba, en alto, el padre de la fe. Dice cuando estaba Jesús discutiendo con los judíos, le dicen ellos, nuestro padre es Abraham, replicaron. Dice Jesús, si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. O sea, se comportarían como él se comportaba. Ustedes, en cambio, quieren matarme. A mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. O sea, su fe, su creencia en Dios se reflejaba en las cosas que él hacía. Entonces, eso es lo que está enfatizando aquí Pablo. Tú puedes hacer tus obras, tus rituales, tus bautizos, tus circuncisiones, todo lo que quieras está bien, ¿verdad? Dios mandó que hicieran eso, pero no pienses que por eso te va a justificar Dios. Dios no te va a justificar porque te bautizaste y ya. Dios te va a justificar porque tienes fe en Él hasta el último respiro hasta que te mueras. ¿Por qué te bautizaste? Sí, ajá. No lo que haces, sino por qué el por qué lo hiciste y se va a reflejar en tu andar diario. Ok, sigue en el versículo 4. Dice, ahora bien, de aquí da un buen ejemplo, Pablo, me encanta este ejemplo. Dice, ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, el que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. O sea, en otras palabras, si alguien trabaja, y me gusta más la traducción en lenguaje actual, lo voy a leer ahí en esa traducción, dice, ahora bien, el dinero que se le paga a alguien por un trabajo no es ningún regalo, sino algo que se le debe. En cambio, Dios declara inocente al pecador, aunque el pecador no haya hecho nada para merecerlo, porque Dios le toma en cuenta su confianza en él. ¿Verdad? Cuando tú trabajas, después terminas tu jornada laboral, tu semana, el patrón te debe dinero, te lo tiene que dar a fuerzas. Así no trabaja con Dios. No puedo ir con Dios y decir, Dios, me bauticé, me debes la salvación. ¿Verdad? O los judíos, hey, Señor, yo estoy circuncidado, me debes la salvación. No, dice Pablo, así no trabajan las cosas. No hay nada que tú puedas hacer para decir a Dios, en el 2001 yo hice esta obra, me debes la salvación. Aquí está, mira. No, va a decir, no. Sí, Dios no te debe nada.
Nosotros le debemos a Dios y por eso vamos a serle fiel hasta la muerte, porque nosotros somos los que le debemos. Dice en el versículo 6, David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Y aquí cita, por eso está entre paréntesis, él cita al Antiguo Testamento, dice David, dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Dios te perdona porque te ama, no porque te deba algo. Y así de fácil, ¿verdad? Entonces nosotros seguimos obedeciéndolo y cuando fallamos te perdona, te arrepientes, ¿qué pasa? Te levantas, sigues obedeciéndolo, vuelves a caer, te perdona, te arrepientes, le pides perdón a Dios, te perdona, te levantas, sigues siendo fiel, vuelves a caer. Y así es nuestra vida. Vamos a estar caminando para atrás, caminando, pero estamos en esa fe, estamos en esa batalla, en esa lucha, estamos dando la batalla, ¿verdad? Y Dios conoce tu corazón. Pero Dios no te debe perdonar, Él no tiene que perdonarte, Él no te debe nada. Si vemos ese salmo, el que está citando es el 32. Vamos directamente al salmo para leerlo más en contexto. Dice este Salmo 32, dice, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Eso ya lo leímos ahorita. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero en ese mismo Salmo dice ahí, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Ahí ya vemos lo que David está diciendo. El Señor nos perdona, pero hay que confesarlo. Hay que decir, ¿sabes qué? Sí es cierto, la regué. Sí es cierto, lo que dije ahí estuvo mal. Tengo que pedirle perdón a la hermana o al hermano. ¿Sabes qué? Sí es cierto, transié, que lo voy a restituir lo que le robé. Eso es lo que quiere Dios, que confieses tu maldad, que no ocultes tu maldad. Sigue diciendo en el Salmos 32, dice, pero los fieles te invocan. O sea, ahí está David hablando de los fieles, ¿sabes? Dice, pero por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Y luego en el 8 dice, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Debemos de buscar sus caminos. No nomás es, Dios, Señor, perdona. David dijo, Dios, Señor, perdona. Está bien, puedo vivir como yo quiera, como Dios perdona. No. Tenemos que seguir buscando sus caminos, seguir buscando sus consejos. En el 11 dice, alégrense ustedes los justos. Reconcíjense en el Señor, canten todos ustedes los de recto corazón. Entonces nosotros tenemos que tratar de vivir como justos, ser rectos de corazón, ser personas que buscan siempre los caminos del Señor, los consejos del Señor, ¿verdad? Y entonces cuando fallemos y confesemos nuestros pecados, es cuando dice el Señor, ok, Él te va a perdonar. No nomás porque Dios no te va a perdonar nomás porque, o sea, Dios no te debe la salvación, no te debe el perdón. Él lo hace porque quiere, ¿verdad? ¿Y cómo se muestra nuestro agradecimiento? Obedeciéndolo, es lo que Dios quiere de ti. Está bien que des tus diezmos, está bien que te vayas bautizado, está bien que prediques, que des estudio, que esto y que lo otro, pero la obediencia en tu andar diario, cómo nos comportamos en el mundo, cómo nos comportamos en nuestro trabajo, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, honramos a nuestros padres, ¿verdad? Realmente los honramos, seguimos hablando de la gente a sus espaldas, o tratamos de no hablar mal de la gente. O sea, todo eso es lo que Dios quiere más de ti. Seguimos en el versículo 9, dice, ¿acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? ¿Acaso no es también para los gentiles? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes y no después. Y aquí viene el tema, recuerden, viene desde el 2 y el 3 y ahora el 4. El tema es que no solamente los que están circuncidados son salvos. Dios no solamente es Dios de los judíos. Si Dios fuera solamente Dios de los judíos, entonces nosotros que somos gentiles tuviéramos que convertirnos al judaísmo. Porque si Dios solamente es de los judíos, entonces los hombres hay que circuncidarnos y las mujeres todos hay que convertirnos al judaísmo. Pero dice aquí, ¿acaso se ha reservado esta dicha solamente para los judíos? Es lo que está diciendo aquí. No. ¿Acaso no es también para los gentiles? Y pone ejemplo a Abraham. Cuando Dios le dice, cuando la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y Dios se lo tomó como justicia, ¿fue cuando ya estaba circuncidado o fue antes?
Dice aquí, no, fue antes. Si leemos Génesis, todavía no estaba circuncidando a Abraham. Todavía no está. Por eso aquí está poniendo el contexto con ese obras y fe, es esto, es ser la circuncisión, los rituales, lo de afuera, con la fidelidad. Aquí está, es claro que está hablando de la circuncisión. Entonces no tenemos que convertirnos en judíos, porque resulta que Dios es el Dios de los judíos y de los gentiles. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo aquí. Pablo está hablando sobre eso porque al parecer en el primer siglo había judíos que realmente creían eso. O sea, realmente decían, yo soy judío, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo vivir como yo quiera. Entonces los gentiles, háganse judíos, circuncídense. Ya una vez circuncidados, pueden vivir como ustedes quieran. Ese era el problema en Gálatas. Si han leído Gálatas, también en Gálatas estaban diciéndole unos judíos a los gentiles, circuncídense, circuncídense. Dice aquí en Pablo también en Gálatas, dice, esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? Porque lo estaban insistiendo a los Gálatas que se circuncidaran. ¿Verdad? ¿Y qué pasaba cuando se circuncidaban los Gálatas? ¿Qué hacían los Gálatas? ¿Se acuerdan? Regresaban a su vida pasada. O sea, decían, pues ya estoy circuncidado, pues vamos a darle vuelo al hacha. Dice aquí en Gálatas 4, dice, antes cuando no conocían a Dios, ustedes eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a sus principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? O sea, de esos dioses. O sea, no, porque ya estás circuncidado, ya vas a volver a esas cosas. O sea, no, Pablo está totalmente en contra de eso. Y no es que esté en contra de la circuncisión, está en contra de esa doctrina de que ya siendo circuncidado, ya eres judío, ya eres salvo, ya puedes vivir como quieras. Es como si yo dijera, este ejemplo lo puse la semana pasada, si yo empezara a predicar, a la gente, bautízanse. Ya siendo bautizado pueden vivir como ustedes quieran. Lo más seguro es que Roger me corriera de aquí, ya no me dejara dar estudios. ¿Verdad? Y no es que esté en contra del bautizo. Está en contra de la doctrina de que si te bautizas ya eres salvo por ser bautizado y puedes vivir como tú quieras. Eso es lo que estaba combatiendo Pablo en Gálatas y al parecer lo está combatiendo también en Roma. O sea, no te tienes que circuncidar. Dios quiere tu obediencia. Hasta los judíos que ya están circuncidados, también ellos tienen que seguir obedeciendo. Continuar los gentiles. Dice en el versículo 11, es más, ya volviendo en Romanos, cuando todavía no estaba circuncidado, Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados. Y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Okay, ahí está diciendo otra vez lo mismo. La circuncisión vino después y fue como señal de la fe que ya había mostrado antes de ser circuncidado. Entonces, para todos nosotros, que los hombres y los gentiles, cuando se habla de circuncisión y incircuncisos, está hablando de judíos y gentiles. También esto va para ustedes mujeres. Podemos decir, bueno, esto no es para mí, yo no estoy, la mujer no se circuncida. No, esto está hablando de los judíos y gentiles, eso es en general. Nosotros no nos tenemos que convertir en judíos para ser salvos. Abraham recibió esa justicia o fue nombrado justo antes de ser circuncidados. Por lo tanto, dice Pablo, también nosotros, gentiles, también podemos se nos va a tomar en cuenta nuestra fe como justicia. Y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. Quiero que noten lo que está diciendo Pablo. Está enfatizando la obediencia tanto para los circuncidados, los que están circuncidados y los incircuncisos, para los dos. Dice, aún los que están circuncidados, también Abraham es padre de ellos, cuando siguen las huellas de Abraham. Tienen que seguir obedeciendo a Abraham. ¿Ok? Quiero que salgamos de aquí esta noche con esa idea de decir, ok, vamos a seguir obedeciendo. Quiero serle más fiel al Señor, quiero serle más leal al Señor. Si salimos de aquí esta tarde con esa idea, ya Pablo cumplió su misión en nosotros, aunque sea. Que salgamos de aquí diciendo, ok, ¿en qué estoy fallando? Tengo que hacer esto, tengo que arrepentirme de aquello, tengo que cambiar esto. Esto es lo que Dios quiere que hagamos.
Dice en el 13, en efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Porque si los que viven por la fe fueran herederos, entonces si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ningún valor y la promesa no serviría de nada. ¿Ok? Si la salvación fuera por las obras, porque te bautizaste, ¿de qué sirve tu fe? Pues de nada, ya estoy salvo, ya me bauticé, ¿verdad? Ya puedo vivir como yo quiera. Si la salvación, aquí específicamente está hablando de la circuncisión, si hubiera sido después de que Abraham ya fue circuncidado, pues la fe ya no tuviera ningún valor. Vive como tú quieras, haz lo que tú quieras, al cabo Dios ya te va a dar la salvación, te debe la salvación, como el que trabaja, el ejemplo que puso Pablo hace rato, ya te la debe. Entonces tú puedes vivir como tú quieras. No, dice Pablo, no, tenemos que seguir teniendo fe hasta que nos muéramos. Dice Santiago en 2, dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve alegar a uno que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Esta pregunta ahí es una pregunta retórica. ¿Saben qué es una pregunta retórica? La que es obvia, como os digo, ¿acaso no me llamo Rudy? ¿Acaso Dios no lo sabe todo? Pues sí, así, es una pregunta retórica. ¿Acaso podrá esa fe salvarlo? La respuesta es no. O sea, lo que está diciendo aquí es, ¿de qué le sirve alegar a uno que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá esa fe sin obras salvarlo? La respuesta es un no. ¿Qué tonto eres? ¿Quieres convencerte de que si la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como puede ver, una persona se le declara justa por las obras y no por la fe. Aquí, por eso yo antes tenía esa batalla en mi mente. Decía, bueno, Pablo dice que es por la fe y no por las obras. Santiago dice que es por las obras y la fe. Se están contradiciendo. Y de hecho, hay gente que dice que Pablo era un apóstata, ¿verdad? Y hay un movimiento. Si se fijan en internet, hay un movimiento donde quieren sacar a Pablo de la Biblia. Dicen, no, Pablo fue un apóstata, él contradice todo el Antiguo Testamento, contradice todo lo que dijo Jesús, contradice todo lo que dijo Santiago y Pedro y todos los demás. Él es el único que dice que no hagas obras, o sea, que nomás tienes que creer y no hacer las obras. Y yo dice, bueno, no, yo no creo que él se contradiga, pero ya viéndolo versículo por versículo, capítulo por capítulo, miro que cuando hablan de las obras están hablando de dos cosas distintas. Cuando Santiago habla de obras, habla de la obediencia. Entonces la fe y la obediencia van juntas. Cuando Pablo habla de las obras, el contexto está hablando de los rituales, de la circuncisión, de las cosas externas que hace la gente. Entonces no está hablando de la misma cosa. De lo que añadían los judíos. Y todos los otros rituales que habían añadido los judíos. Tenían un montón de cosas que hacían todos los días, y hasta el día de hoy los judíos ortodoxos tienen un montón de rituales que hacen. Cada vez que se levantan en la mañana tienen un ritual. Cada vez que van a comer tienen un ritual. En la noche antes de dormir se tiene un ritual. Cuando van a celebrar el sábado tienen un ritual. Tienen un montón de rituales. Pero Pablo te dice, esos rituales no te salvan. No estás trabajando como un empleador. Ya trabajé, ya me debes la salvación. No. Vamos a seguir, dice en el versículo 15. La ley, en efecto, acarrea castigo. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre de todos en común, delante de Dios, tal como está escrito. Te he confirmado como Padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Porque entonces la fe, aquí está hablando de la ley, y pues me imagino que es la ley de la circuncisión, es lo que viene diciendo. Dice, la circuncisión esa ley acarrea castigo. Pero nosotros, si nosotros no estamos esa ley, no tenemos esa ley, nosotros no vamos a ser castigados. Yo no voy a ser castigado por no ser circuncidado porque esa ley no cabe en mí, no aplica en mí. No va a haber transgresión ahí en mí, ¿verdad? Dios quiere tu fidelidad, así como la fe que tuvo Abraham. ¿Cuál fue la fe que tuvo Abraham? Abraham mostró la fe hasta
es inimaginable la fe que mostró Abraham. No nos podemos imaginar. Nosotros ahorita tenemos muchos ejemplos. Ya tenemos toda la Biblia, todo lo que hizo Abraham, Moisés, David, los apóstoles. Tenemos un montón de ejemplos. Abraham no tenía esas cosas. ¿Verdad? Abraham no tenía la Biblia para decir, oh, mira el ejemplo de X, o de fulano, de sutano. Él es el padre de la fe. Al contrario, él tenía todo en contra porque venía del pueblo de Ur de los Caldeos, pueblo idólatra. Puro idólatra. Donde hacían ídolos. Ajá. O sea, ahí la cuna de la idolatría. Él, que no tenía otros ejemplos, mostró una fe tan grande, tal vez más grande que la fe que podamos mostrar nosotros, que sí tenemos ejemplos. Por eso la Biblia pone a Abraham así, o sea, por eso le llaman el padre de la fe. En Hebreos 11, cuando habla de la fe de Abraham, dice, por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su único hijo. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Quiero que pongan atención lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos. Abraham no tenía Biblia, no tenía ejemplos de otras personas. La resurrección todavía ni siquiera se predicaba. Pero Dios le dijo, por medio de Isaac vas a tener mucha descendencia. Ok, Señor, yo te creo. Y luego le dice Dios, quiero que mates a Isaac. Cuando todavía no tiene hijos Isaac. ¿Usted qué pensaría, hermano? Si Dios le dice, bueno, por medio de ese hijo vas a tener mucha descendencia, pero antes de que tenga hijos, Dios dice que lo mates. Uno diría, a ver, Dios. Entonces ya te estás contradiciendo, porque me estás diciendo que por medio de él voy a tener mucha descendencia, pero ahora me estás diciendo que lo mate antes de que tenga hijos. Es el diablo. Lo piensa uno, ¿verdad? O ese pensamiento no. Bueno, ¿sabes lo que dijo Abraham? Dijo, ¿cómo reconcilió esas dos cosas? Dijo, ya sé, me lo va a resucitar. Esa fue la fe que tuvo. O sea, él solito llegó a esa conclusión porque le creyó a Dios. Cuando dijo que por medio de Isaac iba a tener descendencia, ya le había creído a Dios. Dijo que si por medio de él voy a tener descendencia, pero me está diciendo que lo mate ahorita, ya sé, lo va a resucitar. Así de grande era esa fe, imagínense. Nosotros ya sabemos la resurrección porque ya tenemos la Biblia, podemos estudiar y todo eso, pero Abraham no tenía eso todavía. Él solito llegó a esa conclusión por la fe. Así de grande era la fe de Abraham. Y esa es la fe que Dios quiere que nosotros tengamos también, que le creamos a Dios, a pesar de cómo se mire tan difícil la situación, ¿verdad? Tal vez te puedan correr porque saben que eres cristiano, o la gente te puede dejar de hablar, o tal vez tengamos una enfermedad, un problema, no sé, pero Dios dice, confía en mí, sigue obedeciéndome, ¿verdad? No voy a decir, ok, ya me corrieron del trabajo, ¿qué hago? Bueno, voy a empezar a vender droga, ¿verdad? No. Dios quiere que le siga siendo fiel porque le vas a creer. Si Él dice que eres tu proveedor, ¿le crees? Ok, entonces voy a seguir siendo fiel, no voy a vender droga. No voy a tener mi página de OnlyFans. ¿Han escuchado esa página de OnlyFans? Ese OnlyFans, muchas mujeres están haciendo su página, es como prostitución por internet. Se pagan y te quitas una prenda. Y pagan más y se quitan otra. Y así, entonces ya se hizo muy famosa, OnlyFans se llama. No vamos a hacer eso. ¿Por qué? Porque le creemos a Dios que Él nos va a seguir proveyendo, Él va a seguir cuidándonos. Entonces vamos a seguir obedeciéndola, así como Abraham. Dice el 18, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Fíjese, contra toda esperanza, como decía la hermana, tenía todo en su contra. Y él creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Fíjese, otra cosa. Cuando dice contra toda esperanza, también podríamos decir contra toda evidencia. Claro. O sea, Dios le dice, tú vas a ser padre de muchas naciones. Y él dice, no, pues ya estoy bien viejito. O sea, ¿cómo lo voy a hacer? Nada. O sea, si nos ponemos a pensar, no quiero ser muy explícito, pero en ese tiempo no había Viagra ni nada de esas cosas. O sea, había partes de su cuerpo que ya no funcionaban. Dice aquí, su cuerpo estaba como muerto. Pues ya tenía como 100 años. Y no solamente él, su esposa también, desde cuando ya había dejado de poder tener hijos. Pero si Dios le dijo que iba a tener hijos, le creyó.
en contra de toda esperanza, en contra de toda evidencia, en contra de lo que él podía ver, le prefirió creerle a Dios. Imagínense eso. Esa es la fe que tenemos que tener. ¿Verdad? Van a venir, dice que en los últimos días va a venir un engaño terrible. Dice que hasta los que son elegidos podrían ser engañados si Dios no nos protegiera. Tenemos que confiar en Dios y creerle a Dios a pesar de cualquier cosa que podamos ver. No sé qué va a pasar. Dice que cuando venga el anticristo va a hacer señales, milagros, prodigios. Mucha gente le va a creer. Dice, oh, él es el verdadero. No sé si se va a hacer pasar por extraterrestre o se va a hacer pasar por... yo no sé, no tengo ni idea. Pero muchos se van a ser engañados. Van a decir, ahí está, no que tú, cristianito, no que tu Dios, mira, ahí está, este extraterrestre está diciendo que Dios no existe. O sea, va a haber muchas cosas, yo no sé lo que vaya a pasar, pero dice que va a haber un engaño en los últimos días. Dice, ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia, por eso. O sea, por todo eso se le tomó en cuenta. No nomás es, yo creo en Dios y ya. Por eso cuando ya lo leemos bien, no es que, Dios, no es la obediencia contra la fe. Tú nomás crees en Dios. Esa es una fe barata. Tú nomás crees en Dios. Ya. No, por todo lo que estamos viendo de Abraham, por eso se le tomó en cuenta su fe. Porque era una fe difícil. O sea, en contra de toda evidencia. Abraham le creyó a Dios. Ese es el tipo de fe que se le toma en cuenta como justicia a una persona. Entonces, vamos a tener ese tipo de fe. ¿Ok? Si tienes ese tipo de fe, Dios te lo va a tomar como justicia. Si nomás crees en Dios, como los demonios que creen en Dios, pues eso no hay mucha justicia en eso que digamos. Dios quiere que tengas el tipo de fe que tenía Abraham. Sigue continuando. Dice, y esto de que se le tomó en cuenta, no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Ahí ese es el punto. Si tenemos la fe de Abraham, también va a ser para nosotros, dice. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que se levantó de entre los muertos, que levantó los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. O sea, ¿realmente creemos que Dios levantó a Jesús de entre los muertos después de 3 días? Ok, eso es imposible. O sea, otra vez volvemos a lo mismo. Eso es en contra de toda evidencia. La evidencia científica dice que un muerto que ya tiene 3 días, ya está descompuesto, tal vez ya está apesta, no lo pueden traer a la vida. Dios hizo algo sobrenatural, que sobrepasa cualquier entendimiento. Entonces, ¿le creemos, sí o no? Ahora, hay que entender también el contexto. Está diciendo que esta fe que tenemos, dice Pablo, que tenemos en Cristo, Dios nos lo tomará en cuenta, porque esa fe acarreaba un montón de problemas en el primer siglo. Pablo tuvo un montón de problemas con los judíos, los gentiles tenían un montón de problemas con los romanos, con la sociedad. Dice ahí un escritor romano, creo que era Plutarco, no me acuerdo cómo se llamaba, uno de esos, decía que, ya lo he puesto aquí, que a los cristianos en el primer siglo los usaban como antorchas. ¿Se acuerdan que ya les había dicho eso? O sea, dicen, eres cristiano, ok, dice que los usaban como antorchas porque la antorcha, el cuerpo humano dura más en quemarse. Entonces, pues ya se acabó el aceite, pongan a este cristiano, pongan a este señor ahí, y órale. Ese es el tipo de fe que se toma como justicia. O sea, ¿vas a creer a pesar de que tu vida está en peligro? Para nosotros hoy en día es más fácil creer en Jesús, ¿verdad? Pero para una persona así era mucho más difícil. Dice, ok, esa es la fe que también a nosotros se nos va a tomar en cuenta. Entonces, si nosotros se nos hace un poquito más fácil creer en Dios en comparación con estas personas, en comparación hoy en día en las personas que viven en otros países, como musulmanes, por ejemplo, que también sufren mucho si se dan cuenta que creen en Cristo. Entonces, si para nosotros es más fácil, pues hay que hacerlo, hermanos. Hay que vivir en obediencia. No va a pasar de que la gente se burle de ti, eres cristiana, viene el aleluya. Eso no es nada en comparación con esto. Si en tu trabajo te corren, ok, pues no es mucho. O sea, yo no he sabido, he sabido que corren a un coach de high school, lo corrieron de su trabajo porque oraba. Y ha habido cosas así que han pasado.
Pero eso, a pesar de que sí es difícil, si me corrieran el trabajo, pues sí, estaríamos en una situación financiera tal vez difícil. Yo pienso que todos diríamos lo mismo. Pero en comparación con esto, en comparación con lo que pasa en otras cosas, otras personas, pues no es mucho. hay que obedecer, hay que vivir en obediencia, ser ejemplo para las personas que están allá afuera en el mundo, que haya una diferencia entre nosotros, que realmente seamos luz en medio de la oscuridad. No ser luz y ponernos una canasta encima y tapar la luz, no, que nuestra luz brille. Ya para finalizar voy a poner esto, Hebreos 11, se le llama en el inglés dicen the Hall of Faith, el salón de la fe, porque nombra un montón de gente que tuvo fe. Y aquí vamos a ver, dice, por la fe Abel ofreció. Y el punto de aquí de esto es que vemos que la fe y las obras van juntas. Tu comportamiento, con lo que haces, dice, por la fe Abel ofreció, hizo algo. Por la fe Enoc recibió testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe Noé construyó el altar, el arca. Por la fe Abraham obedeció. Por la fe Isaac bendijo. Por la fe Jacob adoró. Vemos el sujeto y el predicado, el verbo, era el verbo. Por la fe José dio instrucciones. Por la fe Moisés fue escondido. Aquí está hablando de la fe de sus padres, ¿verdad? Por la fe Moisés renunció a ser llamado hijo del faraón, hijo de la hija del faraón. O sea, vemos que la fe se muestra en tu comportamiento. Ese tipo de obras sí las quiere Dios, tu obediencia, esa sí la quiere Dios. Si un día Dios hace una lista de las personas de la fe, de Hall of Fame, de Hall of Faith, el salón de la fe, que nuestro nombre aparezca ahí. Yo quisiera que dijera, por la fe Rudy hizo esto. No que ni aparezca ahí, pues no. Que al contrario, se ha borrado y no, pues no. Sino hay que trabajar en esto, hermanos. Entonces ahí se acaba este capítulo.